Luego del final de Dragon Ball Daima, todo el fandom de Dragon Ball se quedaba expectante por saber qué seguiría con esta historia. Y si bien es cierto, hasta el día de hoy ya tuvimos varios anuncios oficiales sobre el retorno de las aventuras de esta franquicia, lo cierto es que hasta el día de hoy todavía no nos han mostrado una fecha exacta para el retorno de esta aventura. Y es por eso que en el video de hoy hablaremos de este tema tan importante, para tratar de analizar el calendario de los próximos eventos en los cuales el manga de Dragon Ball Super podría ser anunciado. Y no solo eso, también es posible que se anuncien más proyectos de esta franquicia, por lo cual he analizado que existen 5 fechas más probables en las que podríamos encontrarnos con el regreso de esta gran obra. De modo que si ya estás preparado, esto es 5 fechas probables para el regreso de Dragon Ball Super. Advertencia: este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, recuerda que las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Sobre el retorno de Dragon Ball Super ya tuvimos varias confirmaciones, y conforme el tiempo fue pasando, dichas confirmaciones se hicieron cada vez más y más sólidas. En principio, simplemente la página oficial de Shueisha anunciaba que el manga de Dragon Ball había entrado en un hiatus, lo cual en términos simples quiere decir que no fue suspendido ni cancelado, sino que por el contrario se trataba simplemente de una pausa temporal. Luego de esto también tuvimos algunos anuncios, como por ejemplo de Akio Yoko, quien hablaba del regreso de Dragon Ball, luego de Dragon Ball Daima, anunciando que después de esta serie todavía tenía varios proyectos en mente. Por si esto fuera poco, en cada uno de los capítulos de Dragon Ball Daima aparecía una letra en color rojo, la cual tenía una especie de código o mensaje. Dichos mensajes suelen aparecer mostrando una frase que nos revela qué es lo que continúa después de esta historia, por lo cual también era un indicio claro que los planes de Dragon Ball de Akio Yoko seguían incluso después de Dragon Ball Daima. Y esto no era simplemente una especulación, sino que lo dijo en una fuente oficial, pues Akio Yoko anunció con bombos y platillos que tendríamos Dragon Ball para más de 10 años. En cuanto a Toyotaro, él también fue anunciado oficialmente como el nuevo autor del manga de Dragon Ball Super, y durante todo este tiempo estuvo haciendo trabajos para Shueisha, lo cual nos confirma que Toyotaro todavía sigue activo y trabajando al 100% para esta empresa. De hecho, hace poco sacó una nueva imagen bastante interesante, en la cual podemos ver al maestro Roshi utilizando su técnica de parálisis, el Bankoku Bikurisho. Por si esto fuera poco, Toyotaro no hizo simplemente un anuncio en una entrevista, sino que hizo su anuncio propio nada menos que en el tomo oficial del manga de Dragon Ball Super, pidiéndole a todo el fandom que se mantuvieran a la espera de la próxima saga y las siguientes aventuras del manga de Dragon Ball. Y solamente un par de días más tarde, dijo que pensaba que a partir de ahora no tendría tanto tiempo libre como para hacer otra portada tan detallada como la que salió en el tomo 24, lo cual nos sugiere indirectamente que se encontraría trabajando en una cosa demasiado importante, de modo que no podría tener tanto tiempo para esta clase de portadas. Así pues, nos han anunciado ya varias veces y por varias fuentes oficiales que el manga de Dragon Ball Super y que también varios proyectos animados vienen en camino, pero lo que aún no nos han mostrado es una fecha oficial. Y la verdad es que tanto Shueisha como Akio Yoko tienen motivos más que suficientes para acelerar con el desarrollo de estos productos, pues sabemos que el tomo número 24 obtuvo nada menos que el 4º lugar entre los mangas más vendidos de aquella fecha. Y la verdad es que este es un muy buen puesto, pero no tanto como suele suceder con este manga, ya que generalmente cuando los nuevos tomos de Dragon Ball Super salían, obtenían el primer puesto. Por lo que Shueisha debe estar bastante consciente que necesitan sacar nuevas historias de esta aventura, para que de esta manera los mangas sigan vendiéndose. Por si esto fuera poco, recientemente también un dibujante de los más importantes del manga de Dragon Ball Daima dijo que él pensaba que pronto serían anunciados varios proyectos de Dragon Ball al mismo tiempo, por lo que aparentemente estaría planificado hacer un anuncio completo, en el cual se presenten al mismo tiempo todos los proyectos planeados para esta franquicia. Lo cual nos lleva al tema principal de este video. ¿Cuándo serán dichos anuncios? Pues para empezar no podemos dar una fecha exacta porque no la sabemos, y tampoco tenemos ninguna fecha oficial, por lo que en esencia, lo único que nos queda es pensar en las próximas fechas probables en las cuales podría salir este nuevo anuncio, enfocándonos principalmente en el regreso del manga, ya que personalmente, para mí esa es la parte más importante, pues se trata de la continuación canónica de esta historia.
Pero iremos de un escenario poco optimista hacia el más optimista, siendo todos ellos bastante interesantes. La primera opción, y que no podemos negar del todo, es que tanto Akio Yoko como Shueisha al final no logren quedar en un acuerdo y terminen teniendo un pleito o peleándose entre sí. De ser este el caso, simplemente no tendríamos una fecha de regreso próxima, ni tampoco podríamos especular, ya que esto podría extenderse por un buen tiempo. Sin embargo, como ya te dije, ambas empresas tienen gran interés en seguir desarrollando la franquicia de Dragon Ball. Y no solo ellos, sino que otras empresas muy importantes ejercen una gran presión sobre estas dos. Por ejemplo, tenemos a Bandai, quienes se ocupan de llevar a cabo todos los videojuegos y el merchandising. Ellos son unos socios importantes tanto de Shueisha como de Capsule Corp, y ten por seguro que ellos necesitan que haya nuevas historias de Dragon Ball para poder vender las figuras y su mercadería. Lo mismo sucede en el caso de los videojuegos, ya que ellos tienen contratos muy importantes con grandes empresas, las cuales ganan millones de dólares al año simplemente por vender los videojuegos de esta franquicia. Y no podemos olvidar al propio Toei Animation, quien desde hace bastante tiempo tiene ganancias millonarias no solamente por los animes, sino también por las películas. Y finalmente el que es probablemente la persona más importante, Sasuke Toriyama, el hijo de Akira Toriyama, quien es actualmente su representante legal. Por lo que la presión para que la franquicia de Dragon Ball regrese cuanto antes es realmente grande. De hecho, el manga podría ser anunciado incluso el día de mañana mismo. Simplemente basta con un pequeño mensaje en el que se diga que un nuevo proyecto se encuentra cerca. También podría salir un anuncio oficial en la página web, ya que a veces suelen hacer esto. O también podría ser posible que lancen un nuevo tráiler así de la nada. Podría aparecer una nueva entrevista o un anuncio en la página web. De modo que con el regreso de Dragon Ball confirmado ya oficialmente por varias fuentes, simplemente nos falta por esperar este anuncio, el cual podría aparecer en cualquier momento. Pero si hablamos de fechas concretas, sí que tenemos algunas fechas en las que parece ser mucho más probable el regreso de este gran manga. La primera de ellas sería nada menos que antes del 20 de mayo, cuando salen publicados los nuevos números de la V-Jump. Y recordemos que cuando el manga entró en pausa, nos dieron un anuncio en el cual decían que el retorno de este manga sería anunciado en la propia V-Jump. Por lo tanto, bastaría simplemente con dar un pequeño mensaje en el próximo número, para confirmar de alguna manera el regreso de este manga. Si tomamos en cuenta que las filtraciones del manga suceden unos 5 días antes, podría ser posible que para el 15 de mayo tengamos algún anuncio de esta franquicia. Eso sería más o menos dentro de 2 semanas. Pero si el anuncio del regreso del manga de Dragon Ball no sucede directamente en la revista, entonces podríamos esperar hasta el próximo mes, el 20 de junio, donde se lleva a cabo nada menos que el aniversario del manga de Dragon Ball, la cual es una fecha excelente para poder hacer el anuncio del regreso de este gran manga. Una especie de renacimiento, esta vez teniendo como autor oficial al discípulo elegido por el propio Akira Toriyama. Pero si el 20 de junio también fallara, todavía tenemos otra opción bastante interesante, la cual desde mi punto de vista es la más probable de todas, ya que este 13 de julio se celebra nada menos que la Jump Victory Carnival, que se llevará a cabo en Tokio. Pues en este evento es cuando se suelen anunciar nuevos mangas, y también cosas bastante importantes o nuevos proyectos. Si se desea hacer un anuncio masivo para todas las obras de Dragon Ball, incluidos nuevos animes o películas, creo que este sería el momento perfecto, ya que permitiría dar todos esos anuncios al mismo tiempo. Por si esto fuera poco, el propio Toyotaro ya ha confirmado de manera oficial su asistencia a este evento, y no creo que simplemente vaya a firmar autógrafos, ya que normalmente cuando Toyotaro se presenta en esta clase de eventos es para hacer algún tipo de anuncio. Y la última vez que este autor participó de uno de estos eventos fue para anunciar el capítulo número 104 de Dragon Ball Super, en el cual había trabajado ya sin la supervisión de Akira Toriyama. Así pues, estas serían las fechas probables en las que podríamos tener de regreso ya al manga de Dragon Ball Super. Pero lo cierto es que dicho anuncio podría suceder prácticamente en cualquier momento. Y sin embargo, lo que sí es seguro es que por ahora tendremos que esperar un poco. De seguro Toyotaro actualmente ya se encuentra trabajando en la próxima saga, pensando en cómo arreglar todo esto y combinarlo con Dragon Ball Daima, y cómo revelarnos finalmente los planes que tenía junto con Toriyama del desenlace de la batalla con Black Freezer y el guerrero profetizado por el pez oráculo. Y aunque esperar puede resultar un poco aburrido, creo que la espera valdrá la pena. Pero mientras tanto, para hacer la espera un poco más corta, te invito a formar parte del nuevo canal de series y de anime,
¿Te has preguntado alguna vez qué tan poderoso sería Rengoku si hubiera liberado el poder de la marca solar de la flama? ¿Acaso habría sido suficiente para derrotar al terrible demonio Akaza? Pues analizamos a detalle todos estos aspectos en este nuevo video. Te dejaré el link en los comentarios. Y ya que estamos hablando del tema, ¿sabías que para convertirte en cazador de demonios en la serie de Kimetsu no Yaiba es necesario pasar por una prueba terrible en la que el aspirante debe pasar toda una noche rodeado por un montón de demonios? ¿Por qué decidieron crear una prueba tan terrible? Pues también hablamos de ese tema tan interesante en el canal de animes. Yo soy Kennel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.